Hola a todos, quería darles la bienvenida a todos los que se están conectando a esta charla de ARRI. Bienvenidos. Mi nombre es Esteban Umaña, soy un representante de ventas técnicas para ARRI y me concentro en soporte técnico y ventas para el área de Latinoamérica y el Caribe. Fuera de agradecerles y darles la bienvenida a esta charla, también quería darle unas gracias muy especiales a uno de nuestros representantes en México, Amtec, por ayudarnos con la coordinación de toda esta presentación. Entonces, ahora vayamos a lo que es nuestra presentación. Entonces, bueno, ya me introduje, bueno, los que me conocen, hola a todos, y los que no me conocen, pues aquí estamos para brindarles estas educaciones remotas en estos tiempos tan difíciles de nuestra cuarentena mundial, ¿no? Entonces, comenzamos a repasar nuestras cámaras de fílmico o celuloide. En ARRI sentimos fuertemente que es mejor crear cámaras para propósitos o trabajos específicos. Esto lo pueden ver a través de nuestra historia con la 35-3 y la 35BL, la 16SR y la 16SRHS y la 435 y la Arricam. Entonces, la 435, que es la cámara a mano izquierda, es una cámara que no tiene grabación interna de sonido, pero puede llegar hasta 150 cuadros por segundo, ¿no? Se usa más para configuraciones de estudio, dolly, grúa, etc. Y luego a mano derecha tenemos la Arricam Lite, que es una cámara que sí tiene sonido sincronizado dentro del cuerpo, llega hasta 48 cuadros por segundo y se utiliza más para cámara en mano, a lo mejor Steadicam o cualquier tipo de operación donde el peso sea de una gran consideración. Cada cámara está dedicada para un trabajo o propósito específico. Entonces la misma lógica aplica a nuestras cámaras digitales de la familia Large Format. Cuando empezamos a pensar en las cámaras de Large Format, nuestros ingenieros nos advirtieron que iba a ser difícil o tal vez imposible que pudiéramos meter un sensor tan grande y los requerimientos para enfriar el sensor y toda la electrónica que apoya el sensor dentro del cuerpo de una Alexa Mini. Entonces comenzamos con la Alexa LF, que está basada en el diseño de la Alexa SXTW, y al mismo tiempo nuestros ingenieros continuaron investigando la posibilidad de meter toda esta electrónica a un cuerpo de la Mini. Un año después del lanzamiento de la Alexa LF, ahora tenemos la Alexa Mini LF y tenemos lo que siempre hemos tenido, dos cámaras hechas para propósitos muy específicos. Entonces, la Alexa Mini LF es parte del sistema Large Format de ARRI. El sistema consiste de estos elementos que ven listados aquí en pantalla para permitirles a nuestros clientes tomar decisiones informadas de compra. Estamos trabajando en una cámara Super 35 de 4K. En este momento no sabría decirles la disponibilidad de cuándo vamos a anunciar esta cámara, pero la estamos trabajando. Creemos que hay suficiente espacio y demanda en el mercado para cámaras dedicadas a 65 milímetros con la Alexa 65, cámaras de large format como la Alexa LF y la Mini LF y cámaras de Super 35 como nuestras cámaras digitales tradicionales y ahora esta nueva cámara 4K Super 35. Antes de hablar de la Alexa Mini LF en detalle, veamos los otros componentes del sistema de Large Format. Entonces aquí tenemos la Alexa LF que nos permite llegar hasta una grabación de 150 cuadros por segundo en el modo de sensor 239A1 en ARRI RAW. Tiene tres salidas independientes de SDI, mientras que con la Alexa Mini LF tenemos dos y no son completamente independientes como lo son en la Alexa LF. Tiene varios puertos para energizar diferentes accesorios, muchos más de los que la Alexa Mini LF trae.
Esta cámara también tiene transmisión wireless de video integrada al cuerpo de cámara, mientras que con la Alexa Mini LF vamos a necesitar de un transmisor externo, ¿no? Y luego el panel de control está integrado al cuerpo de la cámara, mientras que con la Alexa Mini LF estaría en el visor. Hablemos un poquito de los lentes que implementamos con este sistema. Entonces tenemos 16 lentes que son los Signature Primes, 16 lentes en la línea de Signature Primes, desde un 12 hasta un 280, todos con un diafragma de 1.8, con la excepción del 200 y el 280 que son 2.5 y 2.8 respectivamente. Son muy livianos a pesar de, digamos, de tener un volumen grande, muy livianos, hechos a base de magnesio, pesando menos de 2 kilos cada uno. Tiene una calidad de imagen suave, con tonos de pieles naturales y también una caída de foco muy suave. Estos lentes son los primeros en incorporar el nuevo estándar de montura, la montura LPL, y ya en un momento vamos a hablar a fondo de la montura LPL. Se pueden utilizar en cualquier plataforma de cámara, no solamente con cámaras ARRI. Monturas LPL para cámaras Sony y Red ya están disponibles a través de Wooden Camera. Entonces, antes de avanzar con lo que es la Alexa Mini LF, quería aquí tocar un poco el tema de los lentes. A lo mejor no pueden apreciar todo el detalle de las imágenes, ya que estamos transmitiendo por Facebook y hay un pequeño tema de compresión, pero espero puedan apreciar aquí las diferencias. Entonces, estamos comparando los Signature Primes con los otros lentes de full frame o de large format más populares del mercado. Todos los lentes usados son de 75 milímetros o la distancia distancia focal más cercana a 75 milímetros, ya que ciertos de estos fabricantes no tienen 75 milímetros. Todos los lentes los pusimos en un diafragma de 4.0 y acá se pueden dar cuenta que el fabricante A y los Signature Primes tienen alta resolución, pero el Signature Prime muestra menos microcontraste para texturas de piel y ahora vamos a analizar la piel para este microcontraste. El Signature Prime y el fabricante B están empatados en términos de su bajo contraste y el fabricante C definitivamente tiene el más alto contraste con las sombras decayendo rápidamente y en segundo lugar tenemos al fabricante A en términos de contraste. Entonces, mirando el área debajo del ojo, digamos lo que sería el pómulo o el cachete, el fabricante A definitivamente es el más agudo ya que muestra la mayor cantidad de detalle en el cachete o en el pómulo de la modelo. El fabricante B definitivamente es el más suave de los 4 lentes y el fabricante C y los Signature Primes son similares en términos de este microcontraste, pero el Signature Prime es un lente más luminoso y más cálido. Entonces el Signature Prime es el que muestra la mayor cantidad de detalle en el pelo. Si nos fijamos en el pelo de la modelo, justo en esta parte de arriba podemos apreciar que el Signature Prime es el que muestra la mayor cantidad de detalle. Y luego si miramos, digamos, los pelitos individuales que están puro enfrente de la modelo, el fabricante A definitivamente es el que los muestra más agudos aquí justamente en esta parte y el fabricante B definitivamente siendo el más suave de los 4 lentes que tenemos acá. Ahora, si nos fijamos en el lado oscuro de la cara, podemos notar que el fabricante B está tomando mucho flare del fondo en la parte derecha del cuadro, justo acá. Por eso a lo mejor parece ser que es el lente de menor contraste cuando lo comparamos con los otros 3. El Signature Prime y el fabricante B son ambos de bajo contraste, pero el fabricante B, como dije, podría ser por el flare. El fabricante C muestra la mayor cantidad de contraste y lo pueden apreciar acá ya que no tenemos mucho detalle en la oreja de la modelo, mientras que en los otros lentes todavía podemos agarrar algo de detalle y el fabricante A lo seguiría en términos de contraste.
Volviendo al fabricante B, sobre todo aquí que estas sombras no son tan profundas como los demás lentes, si vamos a un despliegue de HDR, esto puede terminar siendo un problema ya que no estaría aprovechando de lo que es todo el rango que nos brinda el HDR. Entonces aparecerían como ser unas sombras, digamos, si alguien les hubiera echado como una gotita de leche un poco blancas, mientras que en los demás lentes se verían bien contrastadas y con negros profundos. Con esto no queremos decir que los Signature Primes sean lentes superiores a los demás, simplemente que ofrecen un look diferente para que los cinefotógrafos tengan más opciones cuando están tratando de aprovechar la estética de un lente para las intenciones creativas de un proyecto determinado. Ahora, los Signature Primes en la parte de atrás tienen este portafiltros que vemos aquí en pantalla. Es un portafiltros magnético y nos permiten colocar una cantidad de materiales por la parte de atrás del lente, que a lo mejor es un arte que se perdió un poco cuando llegamos a la era digital. La ventaja de estos portafiltros es que son magnéticos, entonces los podemos orientar en cualquier dirección. De esa manera, si tenemos un set de lentes de 6 o de 7 lentes y a todos les pusimos una media velada en la parte de atrás, digamos, para suavizar la imagen, podemos orientar estos filtros para tener un match o para que todos los lentes concuerden el uno al otro. Entonces aquí tenemos una imagen capturada con un Signature Prime y la Alexa LF. Ahora, el bokeh o los, digamos, toques de luz del Signature Prime hacen remolinos o círculos concéntricos alrededor del sujeto cuando el diafragma está completamente abierto. Este efecto desaparece alrededor de un diafragma de 2.8. Esta imagen no tiene filtro. Veamos qué pasaría si le ponemos un filtro a esta imagen en la parte de atrás. Acá lo podemos apreciar con lo que es cabello de ángel. Se pueden dar cuenta que acá los toques de luz ahora tienen un cierto patrón, parece una telaraña, y lo que es el lado luminoso de la modelo ahora parece tener un cierto resplandor, y claro que hemos suavizado la imagen, ¿no? Entonces aquí, para apreciar a lo mejor un poco las diferencias. Ok, seguimos. Aquí lo que tenemos es hilo de pesca en la parte de atrás del Signature Prime y toma los flares que está agarrando el lente y los estira, parecido a lo que encontraríamos en la óptica anamórfica. Obviamente los flares no son iguales, pero es un estilo, digamos, similar. Entonces aquí tenemos a varios cinefotógrafos. Aprovechando de la Alexa LF, hemos despachado cientos de Alexas LFs y mini LFs al mercado. A los cinefotógrafos les encanta la combinación de la calidad de imagen de Alexa con el look de large format, y el look de large format se está convirtiendo en algo muy popular. Aquí tenemos un pequeño pantallazo de las películas, comerciales y series de televisión que se han venido rodando con Alexa LF y Mini LF, y muchas de estas producciones están mezclando Alexas de Super 35 con Large Format libremente. Aquí tenemos un pequeño testimonio del gran cinefotógrafo Phaedon Papamichael, que recién usó la Alexa LF para la película de Ford versus Ferrari, y está muy feliz con los resultados, como pueden darse cuenta. Aquí también tenemos a otros cinefotógrafos muy contentos. Tenemos a Anthony Dodd Mantle, que recién usó la Alexa LF para una serie de HBO con Nicole Kidman que se llama The Undoing. Tenemos a Greg Fraser, nominado al Oscar por Mejor Cinematografía por la película The Lion. Usó la Alexa LF para la serie de televisión Star Wars o Guerra de las Galaxias, The Mandalorian. Le gustó tanto que ahora la está usando para rodar, o creo que terminó de rodar, la película de Dune, que creo, si no estoy mal, la están estrenando a final de año. Y luego tenemos a Stijn Varvenken, que filmó la temporada Outlander 4
con otra cámara, pero para las temporadas 5, 6 y 7 las han venido filmando con Alexa LF y Signature Primes. Entonces ahora sí, comencemos el tour de la Alexa Mini LF. Entonces empecemos por la parte de enfrente. Aquí vemos dos pequeños agujeros o huecos. Detrás de estos huecos hay una membrana de Gore-Tex para mantener el agua y la humedad por fuera. Y detrás de estas membranas tenemos dos micrófonos internos diseñados para grabar audio de referencia. Están apagados por default para proteger la privacidad del departamento de cámara. La Mini LF es capaz de grabar hasta 4 pistas de audio, 1 y 2 a través de un conector de audio por la parte de atrás de la cámara, y 3 y 4 son estos micrófonos internos que comenzarían a rodar una vez están prendidos. Entonces hablemos un poquito de la montura LPL. LPL quiere decir grande cierre positivo o Large Positive Lock. El diseño mecánico está basado en el confiable y robusto diseño de la montura PL de 54 milímetros que ARRI introdujo al mercado en los años 80. La montura LPL ofrece mejor estabilidad cuando usamos lentes más largos y pesados y también cuando estamos en condiciones de temperatura extrema. Las orejas azules distinguen a la montura LPL de la montura tradicional PL, que tendría orejas negras. Ahora, hablando con nuestros ingenieros y diseñadores de óptica para lentes de large format, nos comentaban que un diámetro más largo y una distancia focal de brida más corta sería mucho mejor para el diseño de lentes. El diámetro de la montura PL está basado en el formato de Super 35 y un formato más grande necesita de un diámetro más largo, más grande para cubrir el sensor, pero también para permitir un diseño telecéntrico. El diseño telecéntrico permite que los rayos de luz viajen de manera paralela dentro del lente, incrementando el contraste y reduciendo las aberraciones cromáticas, es decir, cuando el rayo no está rebotando dentro del barril del lente, puede penetrar el sensor de una manera más profunda para traernos un mejor contraste, evitar aberraciones cromáticas, y también podemos eliminar la respiración de un lente mucho más fácil. La montura PL tiene una distancia focal de brida de 52 milímetros que era para acomodar las dimensiones físicas del obturador mecánico. Hoy día con las cámaras digitales no tenemos esa limitación del obturador mecánico. Entonces verdaderamente tener el lente tan lejos del sensor o de lo que es el plano de la cinta de cine o de fílmico nunca fue ópticamente ideal para el diseño de lentes. Entonces ahora tenemos una distancia focal de brida de 44 milímetros y un diámetro de 62 milímetros con la LPL. Y con la montura PL, simplemente por referencia, tenemos una distancia focal de brida de 52 milímetros y un diámetro de 54. Entonces, junto con la montura LPL, ahora tenemos un nuevo sistema de metadata para la metadata de los lentes, que es el LDS2. Este trabaja con codificadores absolutos en el lente, los Signature Primes siendo los primeros lentes que implementan este nuevo sistema. Entonces los codificadores absolutos nos ayudan a ahorrar mucho tiempo en el set, porque una vez colocamos el lente a la cámara comienza a haber una comunicación directa entre el lente y la cámara, mientras que con nuestro sistema antiguo, el LDS1 o el pasado diríamos, tenemos que darle vuelta a los anillos o a los ejes del lente, el zoom, el diafragma y el foco, para comenzar la comunicación entre la cámara y el lente, lo cual nos quita tiempo en el set. Este sistema es mucho más rápido que el LDS1 para tener metadata precisa de cuadro a cuadro. Como ya mencioné, los tenemos en los Signature Primes y hemos licenciado esto a otros fabricantes de lentes y de cámara para que lo implementen en sus productos.
Ahora, con todas las cámaras Alexa LF y Mini LF, incluimos este adaptador de PL a LPL que nos permite trabajar los lentes de montura PL, sean de Super 35 de full frame, con la Mini LF y la Alexa LF. Y simplemente es muy fácil hacer un cambio de montura entre uno y el otro, ya que se ajusta o se acopla, digamos, este adaptador a la montura. Entonces no es necesario de tener herramientas o algo así por el estilo para hacer este cambio. Entonces, en teoría, es posible ponerle una montura tradicional PL a una mini LF, pero es mejor usar el adaptador, ya que la combinación del adaptador PL a LPL y la montura LPL permite que más luz entre para lentes de Super 35 desde 50 milímetros en adelante. En la izquierda tenemos un Master Prime de 65 milímetros con un diafragma de 1.3 usando esta combinación de adaptador y montura LPL, y a la derecha tenemos la montura PL por sí sola. Como se pueden dar cuenta, la combinación del adaptador con LPL deja entrar mucha más luz y no hace tanta viñeta aquí como podemos ver simplemente utilizando la montura PL. Entonces aquí la misma cosa, pero con un diafragma de 11, y pueden ver claramente que la combinación deja entrar más luz. La razón es simple. Cuando la montura PL fue desarrollada, no había la necesidad de tener luz más allá del formato de Super 35 y por eso no se consideró, pero ahora con esta combinación pues nos permite tener un poquito más de luz para llenar a nuestro sensor. Ahora, debajo de la montura de lentes está la base de montura de lentes universal. Esto nos permite el uso de la montura LPL, la cual acepta el adaptador PL a LPL. Esta es la misma interfase que tenemos en la Alexa Mini y Amira. Entonces todas las monturas de lentes que trabajan con Alexa Mini y Amira también pueden trabajar con Mini LF. Ya anunciamos la montura EF para Full Frame y Large Format y estamos investigando la montura Leica M para ver si podemos trabajar lentes de foto fija en lo que sería Large Format. Ahora, fabricantes de tercero como Panavision y Vantage han hecho sus propias monturas para la base de montura de lente universal. Y mientras en Arri estamos muy emocionados con nuestras cámaras y monturas de lente, lo importante es darle a los cineastas o al cinefotógrafo la disponibilidad de un gran rango de lentes. Entonces nos aseguramos que con ambas cámaras de large format, los cineastas y los cinefotógrafos tuvieran acceso a un inventario de lentes mundial y no solamente estuvieran, digamos, atados a lo que sería simplemente la montura LPL, ¿no? O montura PL. Entonces aquí tenemos un listado de lentes large format full frame que pueden ser utilizados con la Alexa LF y Mini LF. La montura LPL nos permite el uso de los Signature Primes de ARRI, lentes de ARRI Rental y varios lentes de terceros. Como siempre, Panavision tiene su propia montura de lentes que les permite usar lentes en nuestras cámaras. Vantage también tiene su propia montura de lentes para lentes de large format o de full frame, y el adaptador PL a LPL nos permite utilizar lentes de full frame de montura PL. Y también ese mismo adaptador a PL a LPL nos permite usar lentes de Super 35 también. Ahora, muy pocos lentes de Super 35 cubren todo el sensor de large format, pero no lo tienen que hacer. Muchas aplicaciones, o para muchas aplicaciones, es suficiente si cubren un área de 4K en el sensor. Entonces, ¿cuáles lentes de Super 35 cubren un área de 4K? Bueno, hay tres respuestas para esta pregunta. Una es para lentes esféricos de ARRI o de ARRI Size, otra es para lentes anamórficos de ARRI Size y la otra es para los lentes de todos los demás.
Entonces, comencemos por los lentes esféricos de Arri Zeiss o Arri Fujinon. Entonces, la Alexa LF y Mini LF tienen el modo de sensor 16:9 que lo vemos aquí en pantalla. Esta es el área más pequeña del sensor que sigue siendo 4K, tiene 3840 por 2160 fotositios o receptores en el sensor o 8.29 megapíxeles y está aprobado por Netflix y los demás OTTs que están requiriendo entrega en 4K nativa. Ahora recuerden este numerito de los 8.29 megapíxeles para más tarde, que es un número importante. Y aquí tenemos un listado de los lentes esféricos de Arri o de Arri Zeiss o de Arri Fujinon de Super 35 que cubren el modo de sensor 16:9. Entonces, por ejemplo, los Ultra Primes desde 20 milímetros en adelante cubren, los Master Primes desde 35 milímetros en adelante cubren, los lentes Alura necesitan la ayuda de un extensor de 1.4, pero digamos los Alura Studio Zoom, por ejemplo el 1880 desde 40 milímetros cubre y el 45 a 250 desde 100 milímetros en adelante alcanza a cubrir. Entonces, para producciones de pantalla ancha, Netflix y los otros OTTs prefieren una entrega en una relación de aspecto de 2:1. Esta relación de aspecto se ha vuelto muy popular incluso para producciones fuera de Netflix y los otros OTTs. La razón de esto es que la relación de aspecto tradicional de pantalla ancha que todos conocemos y amamos, el CinemaScope de 2:3:9:1, hace que la imagen se vea muy pequeña en un teléfono o en una tableta. Y muchos consumidores hoy día están viendo el contenido de esa manera, en un teléfono o una tableta. Incluso el gran cinefotógrafo Vittorio Storaro durante décadas viene diciendo que la relación de aspecto 2:1 es la mejor relación de aspecto y ha estado tratando de convencer al resto del mundo de que esta relación de aspecto es completamente viable. Entonces, si vamos a hacer una entrega de 2:1 usando lentes anamórficos con una compresión por un factor de 2, que son la gran mayoría de lentes anamórficos, esto nos da un cuadrado en el sensor que sería este cuadrado azul que ven aquí en pantalla. Entonces, Netflix permite usar diferentes relaciones de aspecto en el sensor siempre y cuando a nivel del sensor estemos capturando 8.29 megapíxeles. Ahí está ese número importante nuevamente. Entonces, si quieren que este cuadrado contenga 8.29 megapíxeles en la Alexa LF o Mini LF, necesita ser un cuadrado de 2880 por 2880. Entonces, pueden usar una herramienta gratuita en la página web de Arri, que es el Arri Frameline Composer, y hacen un frameline o un encuadre de 2880 por 2880, y luego para una entrega de 2:3:9:1 del CinemaScope necesitaríamos hacer un frameline en el sensor de 3148 por 2636. Entonces, aquí seguimos con el 2:1. Entonces, como se pueden dar cuenta, este cuadrado de 2880 por 2880 cabe cómodamente dentro de lo que es el modo de sensor OpenGate. Entonces estarían rodando en OpenGate con la Alexa LF o la Mini LF y luego dibujarían este encuadre de 2880 por 2880 para poder hacer entrega en 4K usando lentes de Super 35 anamórficos para, bueno, los requerimientos de hoy día que, bueno, mucha gente está requiriendo el 4K. Ahora, la ventaja por parte de Arri es que los lentes anamórficos de Arri Zeiss de Super 35, los Master Anamorphics, cubren este 2880 por 2880 sin problema. La mayoría de los lentes anamórficos de Cooke de Super 35 cubren el área de 2880 por 2880, excepto los lentes más gran angulares de los Cooke anamórficos hacen un poco de viñeta. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que sería esta relación de aspecto de 2:1. Como se pueden dar cuenta, simplemente añade barras muy pequeñas en la parte de arriba y en la parte de abajo nos sigue dando esa
esa imagen, digamos, de pantalla ancha, y acá obviamente con el bouquet tradicional ovalado anamórfico que a todos nos gusta mucho. Aquí otros ejemplos. Y luego si quieren tener más información acerca de lo que es la Alexa LF o Mini LF y el uso de lentes de Super 35 anamórficos, tenemos este documento que es un PDF, lo pueden descargar en nuestra página web, completamente gratuito y va mucho más a fondo de cómo se pueden utilizar lentes anamórficos de Super 35 en nuestras cámaras de large format. Y ahora para la tercera respuesta, que son los lentes de todos los demás, pueden hacer pruebas, que es lo que más recomendamos, hacer pruebas para saber si se prestan a las intenciones creativas de un proyecto, pero también pueden ver si están incluidos en nuestras herramientas de Framelines y Lens Illumination. Entonces la herramienta permite ver la cobertura para nuestras cámaras digitales y todos estos lentes que ven aquí en pantalla. También permite crear framelines o encuadres personalizados, como ya vimos con este del 2:1, que se pueden generar, descargar y luego poner a las cámaras a través de la entrada USB. También permite crear frame leaders que son excelentes para evitar ambigüedades cuando se trabaja con una casa de postproducción. Y estas herramientas las pueden encontrar en nuestra página web debajo de la sección de Tools o herramientas. Ahora regresemos aquí al tour de la cámara por la parte frontal. Entonces, debajo de esa montura de lentes universal tenemos aquí lo que es el deslizador de filtros internos motorizados. Los filtros de densidad neutral de espectro completo, que también los tenemos en la Alexa LF, pero no mecanizados, tienen un recubrimiento único antirreflectivo que les permite mantener un alto contraste, lo cual es muy bueno para el HDR. Permite que el contraste completo del lente llegue al sensor. Tenemos un clear que obviamente no nos quitaría nada de luz. Luego tenemos 0.6, 1.2 y 1.8, el cual es diferente de la Alexa Mini, la normal, que tendría 6.6, 1.2 y 2.1. Teniendo una separación de dos paradas entre filtro y filtro hace que el cálculo de exposición sea más fácil en el set, y como ya sabemos la mayoría de gente no quiere hacer matemática en el set, ya que bueno, hay una cantidad de cosas pasando alrededor de ellos y lo último en lo que quieren pensar es la matemática. Entonces FSND o Full Spectrum Neutral Density quiere decir densidad neutral de espectro completo. Esto quiere decir que todos los filtros atenúan a todas las frecuencias del espectro visual de manera equitativa y no tenemos cambios de color en ninguna de las densidades. Entonces vamos a terminar con imágenes con colores neutrales en vez de, digamos, de tener tonos verdes, como pueden pasar en los filtros de densidad neutral con un corte infrarrojo. Entonces, detrás de los filtros tenemos el sensor de large format, el cual es el mismo sensor y del mismo tamaño que encontramos en la Alexa LF. Entonces es un sensor nativo de 4.5K y es un poco más grande que full frame, por eso le decimos large format. Si trabajan con la Alexa LF y la Mini LF, las imágenes harán un match perfecto. No van a tener diferencias entre las imágenes. Entonces, y lo que el sensor nos da es la mejor calidad de imagen en large format, y hay tres aspectos para esto. Entonces, lo primero que el sensor nos da es la mejor calidad de imagen, igual que todas nuestras otras cámaras. Igual que nuestros otros sensores de Super 35, este sensor tiene el rango dinámico más alto de cualquier cámara de producción. A pesar de que nuestra tecnología de sensor ya tiene 10 años, es decir, la misma tecnología de sensor que encuentran en una Alexa LF o Mini LF es la misma tecnología de sensor que encuentran en una Alexa clásica del 2010. Obviamente ha crecido el tamaño, pero la tecnología sigue siendo la misma, y a pesar de ser un sensor ya con 10 años de estar en el mercado,
seguimos teniendo el rango dinámico más alto de cualquier cámara de producción. También estamos usando la misma ciencia de color de todas nuestras cámaras, lo cual nos da una colorimetría natural, tonos de pieles agradables, imágenes muy limpias para hacer efectos visuales y que la corrección de color sea fácil. También nos permite cortar material entre todas las demás cámaras de ARRI fácilmente. Entonces, el segundo aspecto a esto, entonces hay unas ventajas inherentes al usar el sensor de large format. Este sensor tiene ruido más bajo que nuestras otras cámaras digitales de Super 35 y como consecuencia una sensibilidad más alta. Muchos cinefotógrafos con los que hablamos califican a las cámaras LF con un ASA de 1280 o de 1600, mientras que calificarían a la Alexa o Alexa Mini con un ASA de 800. Como el sensor es 2 veces el tamaño de un sensor de Super 35, obviamente tiene una resolución mayor. En comparación con cámaras de competidores, la Alexa LF y Mini LF tienen menos artefactos del rolling shutter, que es algo que es muy importante eliminar en la cinematografía digital. Entonces, el tercer aspecto a esto es el look de large format. A los cinefotógrafos usan las ventajas del formato en diferentes formas. Por ejemplo, si quieren mantener la misma distancia y tener el mismo ángulo de visión de Super 35, necesitan usar lentes de mayor distancia focal en large format. Esto tiene unas ventajas directas, incluyendo un campo de profundidad más angosto y una perspectiva más natural. Por ejemplo, la serie de Netflix Altered Carbon es un buen ejemplo de esto. Un look completamente diferente, también lo pueden ver en el show de Netflix, The Umbrella Academy, donde los cinematógrafos en ese show usaron lentes extremadamente angulares y con un fondo fuera de foco, y esto nos da un look nuevo que digamos no se ve muy a menudo y es un look muy interesante. También en la película If Beale Street Could Talk querían mantener las mismas distancias focales y distancias de los actores que se usarían en Super 35. Esto da un mayor ángulo de visión y un canvas más grande y permite un mayor movimiento de los actores dentro del cuadro para que se desempeñen, digamos, con un poquito más de libertad. Entonces aquí regresamos por el otro lado, digamos, de la cámara. Entonces en el lado derecho de la cámara tenemos una antena de Wi-Fi justo arriba del letrero del modelo de la cámara. Pero esta antena es frecuentemente cubierta por accesorios, reduciendo el rango de Wi-Fi. Entonces, para una mejor recepción, la Mini LF tiene una segunda antena de Wi-Fi al lado izquierdo, arriba del puerto de los discos o las tarjetas de captura. Ambas antenas trabajan juntas para una mejor recepción de Wi-Fi. ¿Y qué podemos hacer con el Wi-Fi? Bueno, podemos tener control remoto de la cámara a través de una tableta, una compu o un teléfono. Incluso nos podemos conectar a través de un cable de Ethernet directamente a la cámara para controlarla. Si nos encontramos en un ambiente que haya mucha interferencia electromagnética, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en un subte o digamos en el subte de Nueva York, tendríamos mucha interferencia, entonces un cable nos sacaría, digamos, de tener problemas. Y también podemos hacer corrección de color en vivo directamente a la cámara utilizando herramientas como Comfort, en vez de digamos que tener que descargar el look, modificarlo y recargárselo a la cámara, lo podemos hacer a través de Wi-Fi en vivo. Ahora, miremos la parte trasera de la cámara. Removimos el puerto de tarjetas CFast de la Alexa Mini y ahora el puerto de tarjetas de grabación está del lado izquierdo de la cámara. Usamos el espacio adicional para unas mejoras. Hicimos el canal de enfriamiento más grande con dos ventiladores más grandes que en la Mini tradicional y para jalar obviamente aire hacia adentro. Dentro de la cámara todos los componentes que generan calor están conectados
aletas de radiador o disipadores de calor que sobresalen a este canal de aire para asegurarnos de que la cámara se mantenga bien fría, así esté trabajando en condiciones de temperatura extrema, y el aire sale por la parte trasera. Luego hemos instalado una nueva hilera de conectores. Entonces, conectores de la hilera izquierda, empezando por la parte de arriba, tenemos entrada de audio de 2 canales con 12 voltios. Los 12 voltios son para alimentar un preamplificador o un receptor de audio inalámbrico. Esto quiere decir que el preamplificador o el receptor de audio inalámbrico se conecta ahora con un solo cable en vez de tener un cable para el audio y otro para energizarlo. También tenemos nuevas salidas para accesorios de 12 y 24 voltios, y al igual que la Mini tenemos un conector EXT para sincronizar cámaras o usarlo como otra salida de 24 voltios. También, al igual que la Mini, tenemos un conector de Ethernet para acceso a manipular la cámara y también para hacer actualizaciones. Ahora aquí también por la parte trasera, en conectores de hilera derecha, empezando por la parte de arriba, tenemos la antena para el control inalámbrico de ARRI con las unidades de mano como el WCU4 y el SXU1. Tenemos 2 salidas de SDI en 1.5G, 3G y 6G, todas de un solo link o de un solo enlace con protección de sobrecarga mejorada para no ir a quemar esas salidas de monitor o de imagen. También tenemos un nuevo conector para sincronizar con señales de Blackburst y Tri-Level, más para aplicaciones, digamos, estilo broadcast, cuando se sincronizan las cámaras a una fuente externa. Tenemos el conector para energizar la cámara. La cámara trabaja con baterías de 14 y 28 voltios, entonces las baterías estándares que venimos usando con las Alexas tradicionales o Alexas Minis o Amiras siguen funcionando con la Alexa Mini LF. La cámara consume aproximadamente 65 watts en ARRI RAW andando a 24 cuadros por segundo. Entonces ahora llegamos al lado izquierdo de la cámara, donde tenemos un puerto sellado para las tarjetas de códex de 1 terabyte y la entrada USB. En el puerto USB podemos hacer actualizaciones de firmware y guardar y cargar presets de settings de los menús, pero también podemos cargar y descargar looks de color. Entonces aquí tenemos los compact drives de 1 terabyte, son muy pequeños y cómodamente caben en, digamos, en la palma de la mano. Tiene una tecnología flash con una carcasa muy resistente y un diseño avanzado térmico, ya que la cámara genera mucho calor y queremos evitar obviamente que se recaliente uno de estos compact drives. Son muy pequeños y a comparación, digamos, de otras tarjetas que se encuentran en el mercado de 1 terabyte con velocidades similares, son efectivos en términos de costo. Entonces hay 2 formas de leer o descargar los discos de captura de la Alexa Mini LF. Una es con el Compact Drive Reader, que es un lector muy asequible. Trabaja con macOS o Windows o Linux y no necesita de software adicional o de una licencia para acceder al material. Aproximadamente 8 gigabits de velocidad para la descarga y tienen magnetos, lo cual nos permite apilarlos uno encima del otro. La segunda parte es con el Compact Drive Adapter y la estación de descarga SXR, que es el de la Alexa LF o el de la Alexa SXT o SXTW. Al usar esta combinación tenemos casi el doble de velocidad de descarga, llegando a 15 gigabits el segundo. Los Compact Drives no trabajan en la Alexa LF o en la Alexa SXT porque tienen diferentes protocolos de comunicación. Entonces, ¿qué podemos grabar en estos Compact Drives? Los mismos formatos que podemos grabar con la Alexa LF.
Entonces tenemos Open Gate, en donde estamos usando todo el sensor de punta a punta o de esquina a esquina, donde nos da la mayor resolución que brinda la cámara. Para cubrir se necesitan lentes de full frame o de large format o lentes de Super 35 con expansores de imagen. Luego tenemos el LF16A9, que es el área más pequeña del sensor, que cumple con los requerimientos 4K de Netflix. Lentes de full frame alcanzan a cubrir esto, por supuesto, y varios lentes de Super 35 alcanzan a cubrir esto, como ya vimos. Y también en este modo ofrecemos lo que es un downsample para hacer entregas en 2K o en HD, que no es un crop al sensor, sino usamos el mismo área de ese 4K UHD, pero hacemos un downsample para entregar en 2K o en HD. Y ahora voy a tomar un poco de agua. Discúlpeme en un segundo. Y tenemos ahora el otro modo de sensor, que es el 239A1 para muchos usos, incluyendo lo que sería esa pantalla ancha cinemática o digamos el CinemaScope, pero para lentes de full frame o de large format, y también tiene digamos la menor cantidad de datos, entonces las cámaras pueden llegar a la más alta velocidad, incluso en Arri RAW en este modo de sensor, ya que es el que menos data está consumiendo. Entonces podemos grabar estos formatos internamente en Arri RAW o ProRes y una grabadora externa no es necesaria. Alexa Mini LF graba en MXF Arri RAW al igual que la Mini, y cambiamos de QuickTime a ProRes a lo que sería MXF ProRes porque el MXF es un contenedor más fácil de utilizar, permite acceder a la metadata más rápida, y Apple también ya se está cambiando a este contenedor de MXF. Entonces aquí tenemos las velocidades máximas en cuadros por segundo, el más bajo siendo .75. Las velocidades más importantes están aquí resaltadas. En Arri RAW, en lo que sería 239A1, podemos llegar hasta 60 cuadros por segundo, y en OpenGate Arri RAW podríamos llegar hasta 40 cuadros por segundo. Ahora, para una comparación, aquí tenemos las velocidades de la Alexa LF a mano derecha, y como se pueden dar cuenta son el doble de rápidas en Arri RAW a comparación de la Alexa Mini LF. Entonces, nuevamente, cámaras diseñadas para propósitos o trabajos específicos, pero juntas forman un equipo muy fuerte. Y aquí tenemos los tiempos de grabación, esencialmente 30 minutos para Arri RAW en OpenGate en LF, y obviamente lo que sería el doble de esto en 239A1. Y ProRes es el doble de eso, 1 hora para Apple ProRes LF y OpenGate y 2 horas para ProRes LF 239A1. Ahora, cuando nos preguntan qué recomendamos grabar en Arri RAW o en ProRes, la verdad siempre vamos a recomendar Arri RAW, ya que les brinda la mayor calidad de imagen. Sin embargo, es importante mencionar que muchas producciones que terminan, digamos, en pantalla o en los cines o en los teatros, terminan siendo grabaciones ProRes de 2K. Por ejemplo, la película ganadora del Oscar a Mejor Película en el 2017 fue una película anamórfica de 2K ProRes 444. Entonces, mi consejo es, si su producción no va, digamos, no va a estar muy pesada en términos de efectos visuales, o digamos va a terminar para el streaming o en la televisión, ProRes es más que suficientemente bueno para ser mostrado en una calidad excelente. Y si se pasarían a Arri RAW, que si el presupuesto se los permite, pues excelente. En mi opinión estarían trabajando un poco de más, ¿no? Estarían gastando tiempo y dinero de una manera que no es muy necesaria, pero
Si tienen la habilidad de usar el ARRI RAW, pues bienvenidos. Ahora, si desean grabar en lo que es ARRI RAW, nuestros amigos de Codex aquí vienen al rescate con una tecnología llamada codificación de alta densidad. Entonces es para almacenar la información dentro de diferentes storage, ¿no? Entonces nos permite reducir la cantidad de información por un 40% y cuando vamos a acceder a la información, pues nuevamente los archivos se crecen a su tamaño original. Entonces esto está incluido con el Codex Device Manager 5.0, es gratis, no tiene ningún tipo de licencias y nuevamente es un 40% más de ahorro en términos de tiempo y dinero. Entonces, la codificación la hace el Codex Device Manager 5.0. Esta codificación de HDE la apoyan varias herramientas de postproducción, incluyendo DaVinci Resolve, y varias casas de postproducción y estudios, incluyendo Marvel, Netflix, Photocam e incluso Sony y otros, están utilizando esta codificación de alta densidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de mundo real en los ahorros que tendríamos. Entonces el azul más profundo sería el ARRI RAW sin esta codificación especial. Luego el azul más claro sería la codificación especial y luego el ahorro que tendríamos en términos de dinero. Entonces, como se pueden dar cuenta, en todos los sentidos tenemos un ahorro del 40%, incluso cuando vamos al storage en cintas de LTO7, ¿no? Estaríamos utilizando 70 cintas, digamos, para almacenar el ARRI RAW sin compresión, 42 si utilizamos esta codificación de alta densidad y obviamente nos brinda un ahorro de $1,820. Entonces se vuelve una herramienta indispensable si vamos a estar rodando en ARRI RAW y sobre todo si el material es bastante. Entonces con la Alexa Mini LF tenemos un cable nuevo para el visor que está basado en un estándar industrial llamado CoaXPress. Entonces es delgado, flexible, transporta poder, video, audio, información y puede llegar hasta 10 metros para tener un control remoto de la cámara. Y se puede conectar en cualquier orientación. De esa manera, si estamos trabajando a oscuras, no vamos a tener ese temor de conectar el cable en la manera que no es y estropear los pines dentro del cable, pero a lo mejor también la conexión dentro de la cámara. Entonces no importa la orientación de este cable cuando la pongamos con la cámara. Aquí tenemos el nuevo visor que usa elementos del visor de Arrica. Entonces es un visor de una construcción de más alta calidad. Nos brinda una imagen limpia, sin distorsión, que brinda un mayor movimiento para el ojo del operador y de esa manera el ojo del operador no se desgasta o se cansa tanto. También algo nuevo que tenemos es un calentador dentro del visor para que el visor no se empañe cuando estamos trabajando a temperaturas muy frías, mientras que con nuestros otros visores necesitamos de un accesorio externo para desempañar el cristal. Entonces en el visor tenemos un despliegue OLED HD, ¿no? De 1920 por 1080. Nos permite juzgar el foco de una manera más fácil y también tiene un mejor rendimiento de color. También es controlado por temperatura para mantener un balance de ese color y ya viene preparado para trabajar en lo que es el HDR. También el visor incluye una pantalla plegable de 4 pulgadas donde podemos ver la imagen en vivo y también es en donde vamos a acceder a todos los menús de la cámara. El despliegue tiene una frecuencia de refresco mucho más rápida y permite que el operador lo use como un control remoto con este cable de 10 metros que ya hablamos. A lo mejor si la cámara se encuentra en una grúa o está a una distancia más allá del cual el operador a lo mejor no alcanza a llegar.
Ahora el visor tiene la carcasa sellada a prueba de polvo y de spray. También tiene más funciones dedicadas a botones. Ahora, una cosa que a lo mejor no alcanzan a apreciar aquí en la presentación, todos los botones del visor tienen un cierto relieve. De esa manera, si el operador se encuentra en la oscuridad, así los botones alumbren es para trabajar más rápido, el operador puede sentir con sus dedos los diferentes relieves de estos botones y asegurarse de que lo que está presionando es el botón adecuado, así estén a oscuras. Luego también este visor tiene un conector para audífonos o auriculares y el visor lo podemos usar tanto del lado izquierdo de la cámara como del lado derecho de la cámara. Ahora, por el lado izquierdo de la cámara tenemos este botón de lock o de candado para asegurarnos de que si alguien presiona algo por accidente, pues no vaya a cambiar ninguno de nuestros parámetros. También tenemos aquí 6 botones de usuario completamente programables. Hemos incluido unas funciones adicionales a estos botones como la programación de hacer un D-Squeeze con los diferentes factores de compresión que ven aquí en pantalla, tanto para el visor como para las salidas de SD, y también nos da un sombreado exterior para el encuadre, lo cual varios operadores de cámara nos han pedido y ahora lo hemos implementado aquí en esta cámara, lo cual me trae a un punto importante. En ARRI siempre estamos escuchando las críticas y las ideas de los cineastas y los cinefotógrafos de cómo podemos mejorar nuestros productos o cómo podemos ofrecerle a los cineastas mejores herramientas o herramientas más fáciles de utilizar. Entonces, si tienen cualquier observación, pregunta o comentario, por favor déjenos saber, que siempre estamos tomando estas ideas para el desarrollo de nuevos productos o implementarlas en productos que ya tenemos en el mercado. Entonces la Alexa Mini LF es compatible con todos los accesorios electrónicos que la Alexa Mini utiliza, con la excepción del CCP1, que es un panel de control, y la razón es porque el CCP1 tiene la conexión del visor de la Alexa Mini tradicional, que es diferente al de la Alexa Mini LF, pero estamos trabajando fuertemente para desarrollar un panel de control que sería el CCP2 para trabajar con la Mini LF. Ahora hablemos un poquito acá de nuestro sistema de video wireless. El sistema de video wireless se puede utilizar con una Alexa Mini LF, mientras que con la Alexa LF ya tiene el transmisor de video incorporado al cuerpo de la cámara, y la Mini LF necesita de este transmisor externo, el WBT1, y puede acoplarse, como pueden ver aquí en pantalla, a la Alexa Mini LF. Se puede acoplar directamente al cuerpo de la cámara o también utilizando esta jaula que ven aquí en pantalla, se puede acoplar a lo que sería la placa de las baterías. La señal obviamente la recibe un receptor de video wireless y el receptor típicamente estaría en la estación del carrito del DIT o del DIT o en el monitor del director. Nuestro sistema de video wireless tiene un rango de 600 metros y se pueden conectar hasta 4 receptores por un solo transmisor. Aquí tenemos nuestro receptor más pequeño y portátil, el WVR1S, que es ideal para los foquistas ya que se acopla muy cómodamente a nuestra unidad de mano, el WCU4. Y también ideal para lo que sería un monitor móvil del director, ¿no? Ahora, con la excepción del puerto para los discos de captura, la Alexa Mini LF tiene las mismas dimensiones de la Alexa Mini normal. Esto la hace compatible con casi todos los accesorios de la Alexa Mini y opciones de montura, con la excepción de 3 accesorios. Entonces la primera excepción es el MSB3, que iría por el lado de donde van las tarjetas de la Alexa LF, ya que es un poquito más grande, pues tuvimos que diseñar este bracket adicional.
Los brackets que teníamos anteriormente, el MSB1 y el 2, encajan del lado izquierdo, pero no por el derecho, ya que la cámara es un poquito más gordita. Pero el MSB3 es compatible con la Mini LF y la Mini. La excepción 2 es este clamp que iría para tomar la placa de las baterías, y ahora con el clamp 2 lo hemos puesto un poco más hacia la izquierda, porque con el clamp que estábamos utilizando con la Alexa Mini no permite acceder a la hilera, a la nueva hilera de conectores que tenemos por detrás de la cámara. Entonces lo hemos puesto un poco más hacia la izquierda para que acceder a estas conexiones o a estos puertos sea mucho más fácil y no tengamos que sacar, digamos, la placa de la batería para llegar a estas conexiones. Y luego la tercera excepción es el Vertical Top Plate para la Alexa Mini LF, que permite poner a la Alexa Mini LF de lado para grabar con una relación de aspecto de 9:16, que obviamente se ha vuelto muy popular, digamos, para lo que serían los comerciales o la publicidad que vemos en Facebook o en los otros o en las otras plataformas, ¿no? Entonces, la Mini LF la ofrecemos en lo que es este kit Ready to Shoot o listo para filmar, en donde tenemos todos estos fierros que ven acá para armar, digamos, la jaula de la cámara. Incluimos el adaptador de montura PL a LPL, incluye su visor con 12 cables para el visor, el cable para energizar la cámara, dos discos de captura y acá esta placa obviamente para ponerla a un trípode. Lo que le sumamos a este Ready to Shoot Kit o lo que recomendamos serían dos tarjetas de captura adicionales, la estación de descarga, la fuente de poder y un cable de audio para ponérselo a la Mini por la parte de atrás. Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias y ahora me gustaría abrirlo a preguntas. Entonces aquí esperando a que las preguntas comiencen a llegar. ¿Qué costo tiene la cámara? El kit, el Ready to Shoot Kit, tiene un costo de $75,000 entregado aquí en los Estados Unidos. Obviamente no se consideran costos de importación, sea a México o a cualquier parte de Latinoamérica. Es entregada aquí en los Estados Unidos. Luego, obviamente, los costos de importación y de flete irían por separado. ¿No más preguntas? Wow, creo que hice una explicación muy buena. Mira, acá podemos otra pregunta. La pregunta es si podemos utilizar la tecnología de HDE, que es la compresión, no la compresión, sino la codificación que nos ofrece Codex en cámara, y la respuesta es no. Tenemos una cantidad de procesos que están ocurriendo dentro de la cámara y añadir esto no permitiría, digamos, que la cámara fuera tan pequeña o que grabaría a las velocidades que graba. Entonces simplemente se usa para la descarga y el almacenamiento del material. ¿Ok? Entonces nos preguntan si, ¿qué focales de Signature Prime? Tenemos ya para los Signature Primes ya tenemos las 16 distancias focales disponibles, desde un 12 hasta un 280 listos para la entrega. Ya podemos entregar cualquiera de estas distancias focales al mercado.
¿Qué focales de Signature Prime están disponibles? Excelente pregunta. Y ahora voy a entrar a nuestra página web porque no les quiero dar información que no es. Aquí rápidamente. Entonces, en lo que son las distancias focales de los Signature Primes, tenemos un 12, 15, 18, 21, 25, 29, 35, 40, 47, 58, 75, 95, 195, 150, 200 y 280. Correcto. Entonces la otra pregunta que nos están haciendo es cómo hace el sensor de la Alexa para cambiar de formato, o sea, de tamaño. ¿Apaga píxeles o sigue full? Sí, correcto. Entonces utilizamos menos píxeles a nivel del sensor para poder entregar en estos diferentes formatos. La única manera de grabar todo el área del sensor sería utilizando el modo de sensor Open Gate. Entonces, obviamente al tener, aquí la pregunta es cómo afecta el nuevo sensor el campo de profundidad. Bueno, cada vez que tenemos un sensor o un área de imagen más grande, el campo de profundidad es afectado inherentemente. Entonces, dependiendo de la distancia focal del lente que estamos utilizando, vamos a tener un campo de profundidad mucho más limitado. Esto lo pueden ver claramente con nuestros lentes gran angulares, incluso si ponen un lente de 18 milímetros y abren el diafragma completamente abierto a 1.8, van a notar que a lo que sería el campo de profundidad de Super 35, en Large Format el campo de profundidad es mucho más angosto. Me están haciendo la pregunta, ¿es verdad que hay que apagar la cámara cada vez que cambiamos de lentes? No, no hay ninguna necesidad de apagar la cámara. Pueden hacer un cambio de lentes sin la necesidad de apagar la cámara sin ningún tipo de problema. Están haciendo una pregunta aquí. Me ha pasado con la Alexa LF, la metadata de la óptica de los Signature Primes se queda aunque cambie de óptica. Si paso de un 47 a un 75 se queda la información del 57. Pasa lo mismo con la Alexa Mini LF. La verdad es la primera vez que escucho de este problema. Si tienes la oportunidad de mandarnos el archivo log de la cámara, lo podemos mirar de una manera mucho más detallada y diagnosticar si es un problema de software. Pero qué curioso, es la primera vez que escucho de esto. A lo mejor voy a tomar apunte de esto para compartirlo con los ingenieros, a ver si tienen alguna observación. Pero te debo la respuesta. Pero si tienes acceso al archivo log, por favor envíamelo a mí o al servicio de ARRI para que miremos si verdaderamente existe un problema con la cámara. Otra pregunta, ¿el viewfinder qué temperaturas resiste? ¿No le afecta más de 45 grados? Entonces nuestras cámaras, al igual que el viewfinder, pueden trabajar desde temperaturas desde menos 20 grados centígrados a un poquito más de 45 grados centígrados. Más allá de 45 grados centígrados, a menos de que la cámara no se esté protegiendo, digamos, por una sombrilla o algo a lo mejor que le dé algo de sombra, podemos resultar con problemas. Pero tranquilamente la cámara y el visor pueden operar desde menos 20 grados centígrados hasta 45 grados centígrados.
Correcto. Aquí otra pregunta, si el ISO nativo sigue siendo 800. Sí, el ISO nativo sigue siendo 800, pero como mencioné en la presentación, al tener un sensor más grande, esto nos da menos ruido en las imágenes. Entonces muchos cinefotógrafos se sienten cómodos dejando la base de la cámara como en 1280 o incluso 1600. De nuestro lado, obviamente que sigue siendo 800, pero podemos notar que los cinefotógrafos la han estado llevando a más sensibilidad y no afecta para nada lo que es el ruido en las imágenes. Lo que les recomendaría es hacer pruebas si tienen acceso a la cámara. Otra pregunta, ¿no importa aún con los cambios de temperatura el cambio de lente si hay mucho frío y el sensor está caliente? Aquí lo que recomendamos es porque sí hay un tema cuando los lentes pasan de una temperatura extrema a la otra. No hay problema, digamos, con lo que es la cámara, pero muchas producciones que saben, digamos, que van a estar filmando en la nieve y luego a lo mejor la próxima escena es dentro de una cabaña a una temperatura más o menos decente, lo que hace la producción es se lleva dos sets de lentes. Un set va a vivir dentro de la cabaña o dentro de este ambiente que tenga una temperatura diferente a lo que sería el frío. De esta manera los lentes no se tienen, digamos, que aclimatizar a este nuevo ambiente y pueden seguir rodando sin mayor interrupción. Entonces lo que recomendaríamos es que se lleven dos sets de lentes, uno para la nieve o para el exterior bien frío y otro, digamos, para los interiores o lo que tenga una temperatura más decente, más agradable. No hay más preguntas. Ok, bueno, con eso nuevamente les agradezco a todos por participar en esta charla y también nuevamente quería agradecerles a nuestro representante oficial Amtec por ayudarnos a poner toda esta charla en moción. Quédense atentos porque vamos a estar teniendo más charlas de este tipo en un futuro. Sin más que decir, pues me despido y que tengan buena tarde. Muchas gracias.